Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para emprendedoras. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. En este nuevo episodio tengo una invitada súper especial, una gran amiga mía, Andrea Borda, y con ella vamos a explorar varios temas alrededor de la alineación del alma y cómo nos podemos recalibrar con nuestra propia alineación. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Estoy con Andrea Borda, una gran amiga mía. Estoy feliz de tenerla acá, estoy feliz de verla. Estas conversaciones con ella me hacen falta, así que los invito a todos a quedarse hasta el final, a conocer a Andrea. Se los digo también ya que voy a dejar toda la información de Andrea en la descripción para que puedan encontrarla en redes, para que puedan ponerse en contacto con ella si les gusta el mundo de Andrea. Y bueno, bienvenidos. André, me encantaría que te presentaras, que nos contaras un poquito acerca de ti y ya que empecemos nuestra conversación. Gracias, estoy súper feliz de estar aquí, de compartir este espacio, de hablar y expandirnos. Mi nombre es Andrea Borda, actualmente trabajo con todo el tema sistémico, que se conoce más en constelaciones familiares, pero también toda la parte que incluyen muchos tipos de terapia, ¿no? O sea, yo abordo desde la astrología, desde la meditación. Al final, siento que son tantas cosas que más que ponerlo en una forma específica, pues es lo que se requiere en el momento, ¿no? Pero siempre con ese fin de entrar a conocer más, de hacer realidad o de hacer visible eso que no está siendo visible y que de alguna forma nos está condicionando. Entonces, feliz de estar aquí. Me encanta, André, me encanta porque además compartimos esa parte del autoconocimiento y como de usar esas herramientas que tenemos para poder conocernos mejor, porque al final nuestra experiencia y nuestra vida creo que a través de esas experiencias se vuelve mucho más rica, ¿no? Tienes más forma de hacer que la experiencia sea mucho más interesante, más importante y son eso, herramientas para poder descubrirte también más a ti mismo, conocerte mejor. El primer tema que quiero explorar contigo, André, y es el tema de la alineación del alma, que es el nombre de mi podcast y que tú entras perfectamente también en estos temas. Y me encantaría preguntarte cuál es tu perspectiva de lo que significa este concepto, porque además es un concepto amplio. Creo que no existe una respuesta equivocada y una correcta, o sea, creo que pueden haber mil interpretaciones y me encantaría saber tú qué piensas de este concepto. A mí me encanta también como el tema de ver la raíz de las palabras, ¿no? Y a veces palabras que usamos constantemente en la vida diaria, las normalizamos y se nos olvida que también en el subconsciente nos está diciendo algo. Entonces yo cogería literalmente alineación, ¿no? Como lo primero que es la palabra que de alguna forma inconscientemente, o sea, sin ponerle una carga positiva o negativa a la palabra, pero te está pidiendo como entrar en una línea, o sea, literal, como hay algo que se está saliendo de los bordes, ¿no? Y curiosamente, de las cosas que más trabajo y llevo a las personas a mirar, ¿no? Las invito a mirar, es el salirse de las líneas. Y por eso de ahí sale un podcast que yo hago que se llama Desbórdate por la borda, ¿no? Como todo ese tema de cómo me salgo de las líneas. Y creo que en esto se ha basado un poco la experiencia en mi vida, cómo me salgo de la forma, cómo me salgo del molde. No porque realmente haya algo de no puedo estar en un molde, pero es una sensación como que hay algo que se queda pequeño a veces, Ujú, hay algo que sientes que no estás bien ya, o que estuviste bien, pero que ya no. Y volviendo al tema de alineación del alma, pues es bonito porque hay una parte que tiene que ver con la parte de alinearte con algo, como con eso que viniste a hacer, ¿no? ujú, Porque hablando del alma, no una alineación impuesta. Y ya el alma en sí es como ese otro lado. Entonces lo veo como al final lo que es la vida, que es esa combinación de la energía masculina y la femenina. Lo que es lo masculino es lo lineal, es lo que da dirección, que es muy importante igual, y el alma es esto que
que tiene muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es eso femenino que Como dejar acoge. fluir. Ujú, Exacto. Entonces, me encanta porque es esa unión, que las dos cosas al final son importantes, o sea, no solo hay que desbordarse, también la estructura es importante, pero es verdad que vista como una estructura que se sienta bien para uno mismo. ujú, Y lo que creo que más se ve desde el tema sistémico, normalmente, con esta perspectiva que es la que me encanta, es que al final todo está conectado, o sea, no soy solo yo, o sea, no es mi alma y mi línea ujú, y ya está, sino que yo soy también parte de un sistema y que si yo muevo un poquito mi línea hacia allá, todo el sistema va a cambiar, se va a porque, reconfigurar. o Ujú, sea, imagínate como ángulos, ¿no? Estoy con este ángulo, pues hago esto y ya voy a llegar a un lugar totalmente diferente y por ende todos los sistemas de los cuales yo hago parte y sistemas, estamos en muchos sistemas, somos en el sistema de ser mujeres, el sistema de nuestra familia, el sistema de nuestro país, es más, el sistema del país en el que vivimos y de ahí, pues imagínate, cada uno se pone a pensar cuántos sistemas hace parte como ujú, de la misma tierra. sí, total. Realmente cada cambio de dirección pues afecta todo. Y Ujú, en ese sentido, la pregunta es, ¿estoy alineada con mi alma, con lo que mi alma vino a esta tierra? No sé, sí, a hacer como misión. al final yo digo, no, más, no tanto hacer, pero hacer. Ujú, ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué rol represento? Teniendo en cuenta que ese rol, y ahí es cuando entro, voy a abrir el tema de lo de la línea. La línea no quiere decir que hoy encontré mi tema y ahí me quedo, sino que soy consciente que el sistema está en constante movimiento y que mi rol puede cambiar. es que precisamente te iba a decir eso, te iba a decir que me encanta todo lo que nos cuentas, me encanta la perspectiva que nos das. Y hay una cosa muy linda que creo que muchas veces cuando decimos sí, alineación es como que listo, me alineé, sí, ya estoy en línea, hago así, ya no estoy en línea. Pero en realidad yo creo que esa línea y esa alineación con nuestra alma, como decías tú, es fluida porque va cambiando con el tiempo, va cambiando nosotros cómo nos transformamos. Y también el hecho de como de salirnos de esa línea y experimentar, cambia el rumbo mismo de la línea, ¿no? Pero no quiere decir que no estés en línea, simplemente te alineaste a una nueva dirección. Pero lo lindo es eso, que no es una alineación fija y como que listo, ya, tú ya encontraste tu alineación, listo, terminaste, chao, nos vemos, sino es ese fluir que es constante, nunca se va a acabar, como esa alineación. Y es ver en cada momento yo en que me siento bien, qué me está también tratando de decir mi alma o qué intereses nuevos tengo, por ejemplo, que también es un modo del superior del alma, comunicarnos, bueno, mira, aquí puede haber algo para ti. Entonces, qué chévere poder como fluir con todos esos temas. Y me encanta lo que dices también de la parte de los sistemas, no solo nosotros como yo conmigo misma, como listo, yo me voy a alinear conmigo, sino en realidad también eso que es una perspectiva nueva para mí, que es cómo también el sistema alrededor mío cambia cuando yo cambio, cuando me transformo, cuando me estiro, como todo en realidad es como que va creando un efecto dominó, ¿no? De Sí, parte de todos. sí, y eso que dijiste ahora me llama mucho la atención porque si pensamos es como no solo alineación, sino que me tengo que realinear, ¿no? Como estoy en un proceso de estoy para un lado y ahora quiero irme a otro. Pero a veces realmente una realineación, por ponerlo así, se puede ver como un rompimiento. O sea, me Ujú, tengo que romper en mi forma total. para poder alinearme. Como renacer y alinearme a eso A nuevo. veces es como tomar todo con pinzas y darle la vuelta, no tan literal, porque Ujú, la misma alineación no es literal. O sea, ujú, podría ser muy literal, pero no lo es. Pero la palabra nos lleva a pensarlo. Entonces, es como ser consciente de que hoy en día a veces vemos mucha sabiduría en redes, es decir, hay muchos conocimientos, podemos acceder a todos, pero a veces si solo tomamos una partecita y nos olvidamos del contexto, pues puede realmente ser lo que se llama como una sabiduría desordenada, que realmente la sabiduría no ordenada te puede llevar al caos. ujú, No, algo por ser sabiduría ya es bueno o positivo, sino si está desordenado, me puede llevar realmente a un momento de de caos, que confusión. caos de nuevo no es malo, pero Ujú, sí de mucha transformación y mucha incomodidad, porque ya, claramente
es como ver eso. Entonces hay veces que hay palabras como que la palabra siempre es neutra, ¿no? Pero depende de qué carga le demos. Y eso que decías, como de ese fluir, pues es como un recalibrarse todo el tiempo, porque al final, cuando buscamos un equilibrio, que es otra palabra muy, quiero sentirme Ujú. equilibrada, como Como si que mi fuera, vida tenga balance. Ujú, y si yo me quedo así equilibrada, ¿qué pasa? Estoy muerta, porque ujú. si tú ves la línea del corazón, cuando está vivo se mueve, cuando... Es que todo, porque si no, no cambiarías. Es como ya listo, Claro. quedaste ahí. Ujú, Entonces es como un juego de contrapesos más que una estabilidad o algo fijo, porque ujú. en el momento que nos entramos en algo muy fijo, es como listo, dejo esto y ahora entro a esto, vale, pero entras a otro viaje, entras Sí, a otro camino. sí. Y yo creo que ese balance que mencionas tú, el no balance más bien, es como en realidad funciona la vida. Y muchas veces también yo me preguntaba eso, que para mí ha sido muy difícil balancear la maternidad con el emprendimiento. Son 2 cosas que requieren demasiado esfuerzo, trabajo, energía en todos los niveles, y muchas veces yo decía: "Bueno, ¿cómo encuentro este balance?", ¿no? Y al final tuve una reflexión muy parecida a lo que dices, que es eso, como no el balance para mí no se tiene que ver como que siempre está en balance, entonces todo siempre está bien, todo siempre le dedico la misma cantidad de tiempo, sino que hoy se puede ver que a esto le dediqué muchísimo tiempo y a esto poquísimo, mañana se puede ver al contrario. O sea, depende, pero es como lo importante es que al final todo fluya, yo creo, más que estar en balance. Entonces, eso me encanta. Otra cosa que quería resaltar de lo que dijiste, que creo que es importantísima y hermosa como concepto, es la parte de romperse, como romperse en mil pedazos, porque en esa alineación, si uno piensa como, ok, ya estoy alineado, lo que decíamos de pronto un cambio de dirección, ¿no? Como que ahí vas, pero como suave en la línea y como muchas veces no es así. O sea, hay momentos en la vida en que tenemos situaciones muy fuertes que nos hacen literal rompernos y desboronarnos y reinventarnos. Pero ahí también creo que esos momentos son fundamentales porque de pronto estabas con desconexión con tu alma y tenías que romperte para poder volver como a encontrarte. 100%. Y hay algo muy bonito y es que hay etapas, ¿no? O sea, puede que haya una etapa donde te rompes y una etapa donde dices, ya encontré mi norte, ¿no? Y es Y como, después cambia. ya sé qué es. Y de pronto estás en ese norte y te das cuenta que estás súper perdido. O Ujú, sea, que lo disfrazaste diferente, ¿no? Y es lo que yo a veces llamo estar en una jaula de oro. Es decir, como que ves oro y es lo que para ti es oro, pero de pronto te das cuenta que te atrapaste ahí. Entonces, ahora que nombrabas lo de la maternidad, lo de ser emprendedor, para mí ha sido súper bonito descubrir todas estas experiencias que la vida me ha traído y poderlas ver desde realmente todo el tiempo estar en esa recalibración. ujú. O Es que sea, es es eso. como una rearmonización, no sé cómo Ujú, decir. sí. ¿Qué pasa? Imagínate que yo digo, no, lo mío es que yo quiero acompañar a las personas o quiero cantar o lo que sea, pero resulta que empiezo ese camino y me pierdo en el hacer. O sea, había un deseo muy lindo que era esa pasión, ese ser canal de lo que sea Ujú. que yo soy canal, pero estoy tan otra vez Como enfrascada haciendo. no, entonces ahora tengo que hacer esto y así, entonces uno entra otra vez en otra camisa de fuerza que uno mismo se Ujú, autopuso, pero además que la estás adornando, que es más difícil de reconocer. ¿Por qué? Porque en este caso no hay un malvado afuera, no es la empresa en la que trabajo o la visa porque no puedo trabajar acá. Simplemente eres como, ya estás en tu decisión, estás supuestamente alineado, pero de pronto empiezas a decir, pero ¿qué es todo esto? O sea, estoy es un poco sufriéndolo. ujú. No quiere decir que lo que hablamos, hay días, ¿no? Hay días de días, las mujeres somos súper cíclicas también, Además, entonces comparable a principio de mes que a mitad de mes, y la pero es incomodidad también del crecer. Ujú, y total, ese salirse de la zona de confort, pero en ese autoconocimiento que poco a poco, cualquier experiencia en la que estés te va a ir llevando a preguntarte una vez más, ok, encontraste eso que querías hacer, pero ¿lo estás disfrutando? ujú, Porque ahí está la jaula de oro, es como puedes estar con todo el oro del mundo, en la mejor mansión, en todo, pero lo estás disfrutando. Y esto me acordó hablando con mi hermano, estábamos hablando de esto, ¿no? Como esta sensación de cuando alguien ya encuentra su camino, o sea, un poco el tema del éxito, ujú, o no, pero como de ese propósito, lo que vine a ujú. hacer.
Y hay veces que uno ve casos como súper claros, ¿no? No sé, como yo soy súper fan de Rosalía, no sé, ella sabía que siempre quería ser cantante y lo sabe y eso es como lo... Pero siento que hay personas, y el tema está en eso, en entender que somos diferentes, como yo, por ejemplo, que tengo demasiadas como curiosidades por O la vida, intereses. Ujú. intereses, como que he explorado y sigo explorando. Y entonces digo, ay, yo estoy mal, o sea, no estoy Y alineada, yo como, no ¿por qué no encontré. encuentro una cosa fija? Ujú. Claro. Y lo que hablamos con mi hermano, que él me dijo, es que es como buscar parking. O sea, hay gente que sale a buscar parking y encuentra, y ya, y lo encontró, y fue como en un segundo y ya supo qué era. Y yo creo que eso pasa, tienes 2 años, te pusieron a cantar, te volviste cantante, no sé, como que sabes qué es eso. Y ojo, acá no hablo de si eres exitoso, como famoso, no. No, es que tú sabes que lo único que quieres hacer en la vida es cantar, sea en el metro o en un escenario, ¿sabes? Sí, Como en mega ir. concierto. Pero hay personas que nos vamos buscando parkings y nos toca ir más y caminar y dar vueltas. Y de pronto cuando yo lo escuché dije, bueno, y hay personas que nos damos cuenta que en la búsqueda de parking nos gustó buscar parking y de pronto nunca queremos aparcar ahora, ¿sabes? Sí, Como que en el camino te diste cuenta, wow, a mí lo que me gustó fue conocer barrios o países y sí, de pronto ahora ya no quiero aparcar. Entonces, creo que este ejemplo es muy interesante porque a veces nos enfocamos en un deseo que, claro, yo siempre digo, y ahí está el tema del fracaso, ¿no? Que es como no hay fracaso, hay intentos hasta que lo logras, porque soy una fiel creyente ujú. que Yo lo también, logras. total, total. Sin embargo, es la pregunta que es a ti misma, no es al alrededor, a los que están esperando, a los que les contaste, es si aún tú quieres hacerlo. O sea, el Ujú. tema no está tanto en si lo logras o no, en tus capacidades, sino en realmente si eso sigue siendo lo que te apasiona o te Total. motiva, lo que sea, porque pues puedes saber que puedes volver a cambiar, puedes morir, puedes romperte, puedes Ujú. volver a empezar. Nunca será como antes, nunca será como no, es que me devolví atrás. No, Así no porque igual funciona. tienes toda la experiencia, exacto. Sabes, una cosa muy interesante de lo que dices que me hace pensar mucho al tema de diseño humano y es toda esa parte que además no todos estamos diseñados igual. Entonces, así como hay personas, lo que decías tú, que de pronto desde siempre tienen muy clara como esa visión y ese camino y que de pronto además la vida también se les da como más lineal el camino. Hay muchas otras personas, por ejemplo yo, que es a través de la experiencia, de la prueba y el error, del encontrar diferentes cosas que creo que también en ese sentido, se parece mucho a lo que contabas tú de tener diferentes curiosidades, diferentes intereses. Yo también soy así, yo también tengo curiosidades diferentes y creo que la sociedad, amarrando lo que dijiste, nos ha pintado esa idea de éxito en lo que eran las generaciones anteriores, ¿no? Como listo, entonces tú sales del colegio, entonces vas a la universidad o sin ir a la universidad empiezas a trabajar y entonces creces tu carrera como en esa compañía grande y después te pensionas y tienes, o sea, antes de pensionarte, obviamente tienes tu familia, tus hijos, el carro, la casa, lo que sea, y es como esa idea como muy estándar, ¿no? Esa idea de éxito. Entonces, que tú tengas un buen trabajo, que ganes bien y que tengas familia estable, digamos. Pero en realidad el éxito creo que se ve diferente para todas las personas. Creo que esa también es una de las cosas que yo misma he puesto mucho en mi reflexión, ver qué es el éxito para mí. Por ejemplo, hoy en día yo creo que el éxito para mí también está mucho en el tema de ser flexible con mi tiempo, de poder dedicar tiempo a mi familia mientras hago también algo que me apasiona. Entonces es también como el tener la gran posibilidad de hacer lo que me apasiona y de al mismo tiempo ser flexible y poder estar con mi familia y dedicarle a mi familia y a mis hijos el tiempo que necesitan. Y es eso para mí, por ejemplo, hace parte del éxito. O sea, no estaba como incluido en el éxito tradicional, ¿no? Un ejercicio muy lindo para todas las personas es hacer eso, sentarse consigo mismos y ver y definir en un journal, pueden escribir qué es lo que para mí es el éxito, qué partes de la vida son éxito para mí, que creo que para todos se ve diferente. Y eso creo que a uno también le puede cambiar muchas cosas, porque si tú estás solo pensando en que el éxito es entonces ganar X cantidad de dinero al mes y tener X trabajo y tener X carro y X casa,
de pronto no estás cumpliendo eso, entonces te crees no exitosa, pero si reevaluando tu idea de éxito, te puedes dar cuenta que eres exitosa, millonaria, rica, abundante, o sea, que tienes todo y más, porque tu idea de éxito no tiene que ser igual a la de los demás y no tiene que cumplir esos moldes que decías tú, o sea, que un molde no existe para todos, todos somos diferentes. Y muy lindo también esa parte, no todos necesitamos encontrar el camino en el mismo momento. El modo de cada uno de traer esos talentos y esos dones es diferente también. Entonces no hay como que solo encajarse esa idea. Total. Y eso es súper bonito, desde el diseño humano se ve súper bien, desde la misma astrología, bueno, Ujú, desde muchas herramientas, siempre van a esto, ¿no? A ese autoconocimiento para darte cuenta exacto. que no estás mal. Sí. O sea, que Y la simplemente porque aceptación, el decir, o sea, no hay sí, nada mal conmigo. exacto, Es como es que siempre ha sido así. Y creo que siempre ha sido las cosas más conflictuantes en nuestra mente, ¿no? Ese crítico, que yo le llamo siempre el comité, porque no Ujú. es uno, son 80 voces que te van diciendo cosas, pero que al final, cuando descubres cualquier herramienta, la que sea, la misma La que meditación, resuene contigo. Ujú. y o todas al mismo tiempo, porque Sí. son en procesos, momentos diferentes de la vida, para simplemente recordar, es simplemente recordar la esencia real de ti, que las otras cosas son roles que vas tomando, personajes. Me acabo de acordar, pero estoy leyendo un libro que me encanta porque se llama Niña Pájaro Glaciar, para llamarse a ella, diciendo como cuando, o sea, a veces nos ponen un nombre, ¿no? Entonces, soy Andrea y Ujú. ya es mucho, o sea, que eres Andrea, pero si te pones a pensar, no sé, yo me puse a hacer el ejercicio y decía, yo me puedo llamar Luna Curiosa Mar, o sea, si alguien me preguntara entre mis intereses o quién soy en este En este momento, momento, es que además es eso. o sea, y eso es súper bonito porque te hace pensar cómo a veces llamamos las cosas porque y es que en el libro ella lo dice, es como le ponen el apellido a un señor que nunca estuvo ahí, probablemente. O sea, no sé, como Sí. ella hablaba del Nevado del Ruiz. ¿Quién es Ruiz? Es súper bonito porque va a esto de volver a recordar cuál es tu esencia y en esa esencia darte cuenta que puede tomar muchas formas dependiendo de todo. Y aquí vengo con el tema otra vez, porque me encanta ver la vida desde el lado sistémico, que uso las abejas siempre como ejemplo. Una abeja está cumpliendo una función para ella misma, pero para todas. Ujú. Y para todo el ecosistema. Exacto. Además, siento que eso es sabiduría, sobre todo la sabiduría animal, son muy como fieles a quienes son. O sea, una abeja no quiere ser león. Nosotros a veces caemos en esto, ¿no? Como de quiero ser lo que no soy, Ujú, eh, cuando es reconocer tu naturaleza, lo que se te da natural y el rol que cumples dentro de cada sistema, ¿cierto? Pero es verdad que, por ejemplo, si lo viéramos desde una perspectiva de qué son las constelaciones familiares, como para bajarlo ahí, es aquello que ocurre todo el tiempo, así lo decía mi maestra, que no estamos viendo, pero que está condicionando tu vida. ujú. Y tus Entonces, comportamientos. claro, entonces, por ejemplo, es que no encuentro pareja. Entonces, ¿qué es eso, aquello que está ocurriendo, pero que no estás viendo, pero que está condicionando tu vida para, por ejemplo, decir que no encuentras pareja estable o disponible? Entonces, ¿qué Ujú, está pasando en mi sistema anterior que, por ejemplo, casos de parejas no disponibles, o sea, en este caso, hombres no disponibles? A mi abuelo, ¿qué hacía mi abuelo? Que aunque uno no crea, nosotros somos el resultado de un pasado ujú, y también nosotros estamos creando un futuro. O sea, al final estamos acá con mucha información que ya traemos y esa información normalmente es inconsciente. Entonces, cuando te das cuenta que tú no estás sola, sino que tú vienes de un papá y una mamá, ujú. primero que todo, o sea, para empezar, y ellos a su misma vez vienen de otro papá y otra mamá, Exacto. dices, ah, no, es que yo no estoy acá sola. O sea, yo pertenezco a un sistema, ¿sí? Y eso también, de alguna forma, entre comillas, para bien o para mal, por ponerlo así, pues te está dando herramientas, tanto que te van a facilitar temas en tu vida, como te está poniendo unas trabas que no te estás dando cuenta. Ujú.
y que tú esas trabas o barreras, realmente cuando les das luz, las puedes convertir en más herramientas. O sea, no es como que haya que soltarlas, desecharlas, sino al verlas, como al puedes un... recordarlas, sí. De eso que dices es muy lindo. También como esa idea de que, y creo que eso también es, amarra un poco con lo que decíamos antes, como esa idea de aceptarnos como somos, como una vez que tenemos esas herramientas que nos ayudan a ver características nuestras, como por qué me comporto en cierto modo, por qué tengo ciertos intereses, que no necesariamente todo es como que listo, ya, lo tomo y lo desecho si no me sirve, sino ver esta característica mía que en sí es neutral, como puedo usar para positivo o negativo, ¿sí? Depende de mí, cómo usarla. Y sobre todo también el pensar que como trayendo estas cosas al consciente te pueden dar dirección en tu vida y también a esa aceptación de decir, listo, soy así y yo tengo todos estos dones y todas estas cosas únicas para traer al mundo, mi espacio único, mi misión única y qué delicia poder traerlo yo como soy. Que esa parte de la aceptación también ha sido dura. Es dura porque uno crece mucho en comparación con las otras mujeres, con las otras personas, con las mismas personas de la edad de uno. Y esa parte también creo que es importante, como dejar de ver a los otros como comparación o competencia, sino como yo puedo hacer parte de eso a mi manera. Total, me encanta. Y sí, y lo dijiste como ese situarme. Yo lo llamo mucho en sistémica es desde el orden, ¿no? Como me ordeno. Ujú, Porque a veces tú puedes tener la intención de hacer algo con una intención muy linda, o sea, que nace desde el alma, sí, pero estas cosas inconscientes pueden estar haciéndolo como más difícil, o sea, como porque no te fluye, ¿no? Porque la misma vida te da la respuesta, no hay que leer un libro ni nada, sino como que, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo como tan difícil el camino en lo que sea que estoy ujú. escogiendo? Y ahí es cuando son esas preguntas que uno dice, ¿será que hay algo que no estoy viendo? Pero no para darse palo. Es que ahí cambia todo. Quería decir que cambia todo, la manera en que lo ves, ¿sí? En el, listo, se me está dificultando esto, entonces pararme, Pablo, porque es que no, es que yo no puedo hacer nunca no sé qué, es que yo no hago bien esto, sino más bien con la curiosidad, que es lo que está pasando, que no me está permitiendo esto, o cómo puedo direccionarme mejor para. Creo que en la vida, en realidad, todo depende de la perspectiva, porque tu experiencia de esa misma situación y cómo la vives y cómo reaccionas y cómo la usas tú para tu crecimiento o no, depende de ti. Y la situación es la misma y es neutra y son cosas que igual la vida nos pone por delante. Total, y creo que la palabra que dijiste me encanta porque es la curiosidad y la curiosidad de verlo desde otra perspectiva. Eso es lo que haces realmente una constelación familiar. O sea, dicho de palabras súper sencillas, es como me pongo a ver desde mi perspectiva, porque en el campo eso es lo que voy a ver. Claro, ¿cómo lo estoy viendo yo? Porque a veces ni nos damos cuenta qué es lo que estamos viendo. Asumimos, es que mi mamá es así. Y de pronto te das cuenta que hay simplemente desorden. O sea, que yo estoy tomando un rol que no me pertenece. Por ejemplo, tomo el rol de mamá con mi mamá. O sea, le digo a mi mamá que, que ella hace no está bien, que debería hacerlo diferente, por ejemplo. ¿Y qué pasa ahí? Que yo me estoy situando en un rol que no me pertenece. Resulta que ella es la mayor, yo soy la pequeña. Por ende, en los órdenes de la vida, ella vivió antes que yo y lo hizo bien. ¿Por qué sé que lo hizo bien? Porque me dio la vida. Si no lo hubiera hecho bien a su manera, con las herramientas que tuvo, pues no estaría yo aquí. O Ujú. sea, simplemente por Total. el hecho de uno Ujú. darse cuenta es que tengo vida, ya. Ese Y fue el es que, regalo total. que mi papá y mi mamá me dieron y es el Ujú. regalo más grande que me pudieron dar. El resto de sí, mi papá estuvo presente o no, si emocionalmente me dieron lo que necesitaba, si económicamente, esos son otros temas Ujú. para revisar, pero el crucial que me gustaría que se quedaran con eso porque es muy bonito es, me dieron el regalo más grande del mundo que es Total. mi vida. Y ahora soy yo, ¿qué voy a hacer con esto? Y en eso que estás diciendo me encanta y me encanta traerlo porque también se conecta mucho con el tema de la alineación del alma, que es que yo me puedo alinear a mí misma, pero yo no te puedo alinear a ti, o a mi mamá o a mi papá, ¿sí? Y también el hecho de yo entrar a decir es que ellos lo están haciendo mal
o alguien lo está haciendo mal, debería hacerlo así, porque es que así no está bien. Eso también, ahí estoy tomando un rol que no me pertenece. O sea, cada uno tiene su historia, su experiencia, su misión, las herramientas que ha tenido disponible. O sea, son una cantidad de cosas que yo no puedo entrar entonces a decir como es que está bien o mal, que es bien o mal. Yo puedo responder por mí y tomar las decisiones por mí y por mi vida y por mi alineación en ese sentido de, ok, en este momento pensar qué es lo que quiero, cómo lo quiero, si lo que estoy haciendo, más que estar bien o mal, es si se alinea con mis valores, con mi propósito. Pero no puedo entrar a decirle a alguien más o nadie más puede entrar a decirme es que tú lo estás haciendo mal por esto y esto. Podemos compartir herramientas. Mira, a mí me ha funcionado esto, me encanta esto, como lo que decía, la astrología, el diseño humano, las constelaciones. Son todas herramientas, pero cada uno ve cómo usarlas, ¿no? Y cuánto, porque yo creo que todas estas cosas también realmente como que funcionan solo si resuenan contigo, porque si no son simplemente cosas. Total. Y dijiste algo clave y esto es como uniendo los puntos de todo lo que hemos hablado y es, dijiste, yo me puedo alinear a mí, pero no a los demás. Sin embargo, me gustaría volver a traer esto, es que somos parte de un sistema, no Todos estamos solos. estamos En el momento que yo decido girar mi barco para allá, o sea, el entorno tiene que cambiar. recibe Ujú. una información diferente de ti. Y ya lo que pase con esa información, pues no es tema tuyo, ¿no? Es asunto, digo yo, es asunto de Dios, es asunto Ujú. de ellos, es asunto de el universo. Pero es verdad que ese cambio que tú estás haciendo por ti impacta el alrededor. Me O encanta. sea, es Ujú. inevitable, Sí, porque tú decides despertarte a las 5 de la mañana y antes lo hacías a las 6 de la tarde, yo qué sé, impacta a tu alrededor, impacta a la ujú. gente con la que te encuentras, impacta, Tus no hablo, interacciones, todo. impacta, o sea, neutralmente, no sé hacia dónde, pero va a impactar todo. No sé si has oído esto de la mariposa, que simplemente el aleteo de una mariposa puede transformar, Como un huracán en... crear un huracán. No porque somos muy importantes nosotros, ¿no? Porque también a veces bajarnos a Ujú. que somos parte de algo más grande, pero sí porque todos estamos conectados. Sí, es En que ese son las dos sentido, cosas al qué tiempo. ventaja. Y me encanta Sí, que lo hayas resaltado porque creo que también es súper importante porque muchas veces este camino del autoconocimiento es muy como self-centered, como no egoísta, sino como muy yo, ¿no? Entonces, porque yo me alineo conmigo, esto es lo que yo quiero, este es mi propósito, esta es mi misión, y me encanta que traigas eso a la mesa porque creo que es súper enriquecedor también el empezar a pensar, y creo que ahí es la clave. En realidad, cuando tienes, por ejemplo, un negocio con propósito, un negocio del alma, que en realidad, sí, es tu propósito, es tu alineación, pero en realidad lo estás haciendo por los demás, ¿sí? Por mí, por ti, por los otros, o sea, por todo el mundo. Es como sí lo hago yo, pero es por todos, ¿no? Es importantísimo entenderlo. sí, sí, total. Es súper bonito porque está una parte tuya de responsabilizarte por ti, obviamente, por tus decisiones, por cómo ves las cosas, pero es inevitable, o sea, quieras o no, básicamente, ese movimiento que hagas va a impactar Total. diferentes cosas que no vas a poder nunca saber Ujú. todas, ni tener el Total. control. Entonces, si un día una de tus talentos, de tus pasiones, sientes, necesito cantar y es como tú no sabes que de pronto el cantar, si lo estás evitando, puede, yo qué sé, alegrarle la vida al que estaba pasando por el Es lado que y crea impacto y sí, todo, o sea, todo lo que haces como parte de tu propósito, estás creando impacto y es por eso, entre más impacto creas, pues como más grande ese propósito, ¿no? Bueno, André, me encantó esta conversación contigo, me encantó tenerte como invitada. Espero que podamos tener muchos más episodios juntas porque creo que tenemos muchísimo más de qué hablar y me encanta poder traer estos temas para que otras personas también empiecen a conocerlos y las personas que ya los conocen también puedan empezar ellos como a enriquecerse más con todo esto. Quería como última cosa, si tienes un pequeño consejo para las personas que nos están escuchando, un solo consejo de pronto mujeres emprendedoras, ¿qué les dirías tú? ¿Cuál sería tu consejo? bueno, como consejo, simplemente que apliquen la mirada de pensarse como parte de un sistema, como Ujú. que simplemente son conectores en un rol, que hoy pueden estar en este rol, pero puede cambiar y no es más y menos valioso. Entonces, como acordarse que son como una abeja. A mí me encanta hacer eso. Soy un puente, estoy conectando a esto con esto. Entre algo más.
pero de pronto mañana la vida me necesita en otro sistema, ¿me entiendes? En otro Sí. rol. Y está bien, También porque darnos la flexibilidad, negarse a eso es simplemente como ente ir más allá, y creo que eso da paz, porque a total, veces nos aferramos y otra vez nos perdemos en total. nuestro apego. Y creo que también, última cosa que voy a decir es eso, darnos como el permiso de si queremos parquear en otra parte, así ya hubiéramos parqueado, coger el carro, irnos para otro lado y ver dónde nos Así lleva es. la vida. Bueno, André, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Te agradezco infinito. Me encanta, me encanta, me encanta estas conversaciones contigo. Te mando un abrazo y bueno, a los que nos están oyendo, les voy a dejar toda la información de Andrea para que la puedan contactar, para que la puedan seguir. Y muchas gracias.